Múnich, 1956. Una calle tranquila del barrio de Schwabing. Frau Weber va a la panadería todas las mañanas a las 8 en punto. Saluda a sus vecinos con un discreto gesto. Siempre compra el mismo pan integral y 2 lonchas de queso. Una rutina sencilla para una mujer aparentemente normal. Los vecinos de Leopoldstrasse saben poco de ella. Dicen que es viuda de guerra, perdió a su marido en el frente oriental, trabaja como costurera en un pequeño taller, vive sola en un apartamento de 2 habitaciones, siempre limpio y ordenado. Frau Weber es puntual, educada y reservada. Nunca habla del pasado. Cuando le preguntan por la guerra, cambia de tema rápidamente. Fueron tiempos difíciles, susurra, mirando al suelo. Prefiero no recordarlo. Lo que sus vecinos desconocen es que Frau Weber no es en realidad Weber. Su verdadero nombre es Irma Grese. A los 22 años, fue ejecutada por los británicos por ser criminal de guerra. Pero esta mujer que camina tranquilamente por las calles de Múnich es otra persona. Una de los cientos de exguardias de Auschwitz que sobrevivieron a la guerra y rehicieron sus vidas en el anonimato. Durante 3 años, entre 1942 y 1945, trabajó en Auschwitz-Birkenau, supervisó a miles de prisioneros, participó en las selecciones que enviaron a familias enteras a las cámaras de gas, golpeó a mujeres embarazadas hasta que abortaron. Y cuando sonaron las sirenas en enero de 1945, anunciando la llegada del Ejército Rojo, simplemente desapareció, quemó su uniforme, adoptó una identidad falsa, caminó cientos de kilómetros hasta llegar a la zona estadounidense, inventó una historia sobre su trabajo en una fábrica de municiones y comenzó una nueva vida, como si los 3 años anteriores nunca hubieran existido. ¿Cómo es posible que alguien que participó en el mayor crimen de la historia de la humanidad pueda llevar una vida normal? ¿Cómo lograron estas mujeres ocultar su pasado? Y, lo que es más importante, ¿cuántas de ellas nunca fueron descubiertas? Esta es la verdadera y perturbadora historia de las exguardias de Auschwitz, después de 1945. Mujeres que torturaron y asesinaron, y luego se convirtieron en abuelas cariñosas, vecinas serviciales y ciudadanas respetables. Algunas fueron finalmente descubiertas y juzgadas, otras se llevaron sus secretos a la tumba. Es una historia sobre la justicia, la memoria y la capacidad humana de vivir con terribles secretos. Una historia que cuestiona nuestra comprensión del bien y del mal, de la culpa y la redención. ¿Podrías vivir al lado de alguien así sin saberlo? ¿Podrías aceptar que tu amable vecina, que te trae galletas en Navidad, tenga las manos manchadas de sangre? Prepárate para descubrir cómo cientos de mujeres lo han logrado durante décadas. Si quieres saber más historias reales que la historia oficial suele olvidar, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Estas historias deben contarse para que no vuelvan a ocurrir. 8 de mayo de 1945. Alemania se rinde incondicionalmente. El Reich milenario se derrumba tras 12 sangrientos años. En las calles de Berlín, soldados soviéticos ondean banderas rojas sobre los escombros del búnker de Hitler. Pero para muchos alemanes, la guerra no termina con la rendición. Termina con una pregunta desesperada. ¿Cómo pueden ocultar lo que han hecho? A finales de abril y principios de mayo, se lleva a cabo una operación secreta y coordinada en toda la Alemania nazi. Se queman toneladas de documentos. Desaparecen uniformes de los armarios. Se entierran identidades junto con las pruebas de los crímenes. En Auschwitz, los últimos guardias huyeron en enero, junto con la evacuación forzosa de los prisioneros. Muchos documentos ya habían sido destruidos por los propios nazis en los meses anteriores. Listas del personal, informes de actividades, fotografías comprometedoras. Todo se esfumó antes de la llegada de los soviéticos. Las mujeres que servían de guardia sabían exactamente lo que les esperaba si las capturaban. Habían visto montañas de cadáveres, habían participado en las selecciones, habían presenciado y a menudo llevado a cabo torturas y ejecuciones. No había forma de alegar inocencia. Helga Schneider tenía 19 años cuando escapó de Auschwitz durante la última evacuación. Durante 2 años, trabajó como guardia en la sección de mujeres del campo. Participó en innumerables selecciones, enviando a mujeres y niños a la muerte. Ante el asedio soviético, tenía 2 opciones: escapar o enfrentarse a un juicio
que sin duda la llevaría a la muerte. Decidió huir. Caminó durante semanas por Polonia y Checoslovaquia, durmiendo en graneros abandonados, comiendo raíces y restos de comida que encontraba en la basura. Cuando finalmente llegó a la zona estadounidense, en mayo de 1945, se había transformado. Se cortó el pelo, quemó sus documentos e inventó una historia. Solo era enfermera, declaró a los interrogadores estadounidenses. Trabajaba en un hospital militar. Nunca había visto un campo de concentración en mi vida. Como ella, cientos de otros exguardias de Auschwitz lograron escapar de la justicia inmediata. ¿Pero por qué? ¿Cómo fue posible que tantos simplemente desaparecieran? La respuesta reside en el caos de 1945. Alemania estaba dividida en 4 zonas de ocupación: estadounidense, británica, francesa y soviética. Cada potencia tenía sus propias prioridades y métodos. La comunicación entre ellas era difícil y a menudo inexistente. Los registros estaban incompletos o destruidos. Millones de personas se desplazaban por Europa como refugiados, prisioneros de guerra liberados o trabajadores forzados que regresaban a casa. Era casi imposible verificar la verdadera identidad de cada persona. Pero hubo otro factor que favoreció la fuga de los exguardias: el sesgo de género de la época. La sociedad de 1945 simplemente no podía concebir que mujeres jóvenes pudieran haber participado en los peores crímenes de la historia. El imaginario público asociaba los horrores nazis principalmente con los hombres. Las mujeres eran vistas como víctimas de la guerra, no como perpetradoras. Esta percepción errónea creó un punto ciego que muchas exguardias supieron explotar. Cuando las autoridades británicas interrogaron a Maria Hartman en 1945, su historia parecía completamente plausible. Una joven viuda que perdió a su marido en el frente y trabajó en una fábrica de costura para sobrevivir. Nadie sospechaba que había pasado 2 años como guardia en Auschwitz, participando en torturas sistemáticas. Las prioridades de los aliados también favorecían la huida. En los primeros años de la ocupación, la atención se centró en capturar a los principales líderes nazis: Hitler, Himmler, Göring y los comandantes de los campos. Los guardias eran considerados pez pequeña que podrían ser juzgados posteriormente. Ese después nunca llegó para cientos de ellos. En la zona soviética, los juicios fueron más rápidos y brutales. Muchos exguardias capturados por los soviéticos fueron enviados a campos de trabajo en Siberia. Algunos nunca regresaron. Otros regresaron décadas después, viejos y destrozados, para descubrir que sus familias los habían dado por muertos. En las zonas occidentales, el proceso fue más burocrático y lento. Esto dio a muchos fugitivos un tiempo precioso para organizar sus nuevas identidades y desaparecer entre la multitud de refugiados. La desnazificación prometía limpiar la sociedad alemana de todo rastro de nazismo. En la práctica, se convirtió en un juego de escondite que duró décadas. Oficiales de poca monta, soldados rasos y, sobre todo, mujeres, lograron escabullirse, alegando que eran solo engranajes de la maquinaria. En 1947, al intensificarse la Guerra Fría, las prioridades cambiaron por completo. Alemania Occidental se convirtió en un aliado estratégico contra la Unión Soviética. El discurso oficial pasó de la desnazificación a la reconstrucción y la reconciliación nacional. Miles de alemanes que habían participado en el régimen nazi se reintegraron discretamente a la sociedad. Era políticamente más conveniente olvidar el pasado y centrarse en el futuro. Este cambio de política fue una bendición para los exguardias que aún se escondían. Todo el país cayó en una especie de amnesia colectiva. Nadie hacía preguntas. Nadie investigaba el pasado. Era más fácil creer que la guerra la habían librado otros, monstruos, no gente normal. Familias enteras se unieron a esta conspiración de silencio. Los niños no preguntaban qué hacían sus padres durante la guerra. Los vecinos no cuestionaban de dónde venían los recién llegados. La sociedad alemana, traumatizada y agotada, eligió el olvido como medio de supervivencia. Pero el olvido tuvo un precio. Significó que cientos de mujeres que participaron en el mayor crimen de la historia permanecieron libres, criando familias, criando hijos y viviendo vidas aparentemente normales. Significó que la justicia se retrasó y para muchas víctimas
se les negó para siempre. Era más cómodo creer que los autores de los crímenes nazis eran demonios, no personas normales que ahora formaban parte de la vida cotidiana. Pero la verdad era mucho más inquietante. Los monstruos tenían rostros humanos y estaban sentados a la mesa, ayudando a los niños con sus tareas. ¿Fue ingenuidad de los aliados o conveniencia política dejar escapar a tantos criminales? Comparte tu opinión. Las cifras revelan una historia devastadora sobre la justicia de posguerra. De las aproximadamente 200 a 250 guardias que sirvieron en Auschwitz-Birkenau entre 1940 y 1945, solo 21 fueron juzgadas formalmente por tribunales aliados entre 1945 y 1950. Esto significa que aproximadamente el 90% de los guardias de Auschwitz nunca comparecieron ante un tribunal. Esta impactante estadística revela no solo las limitaciones prácticas de los juicios de posguerra, sino también las drásticas diferencias en los estándares de los tribunales aliados. Crímenes idénticos recibían castigos muy distintos según el momento y el lugar de los juicios. El Tribunal Militar de Nuremberg, que juzgó a los principales criminales de guerra, incluyó solo a una mujer entre los acusados, no una guardia del campo, sino una empleada administrativa. Los guardias eran considerados delincuentes menores, que serían juzgados en procedimientos secundarios. Los estadounidenses celebraron juicios en Dachau entre 1945 y 1948. En estos juicios, solo se juzgó a 5 exguardias de Auschwitz. 3 recibieron penas de muerte, todas conmutadas posteriormente por cadena perpetua, y 2 recibieron condenas de 10 y 15 años, respectivamente. Los criterios estadounidenses eran inconsistentes. Maria Mandel, jefa de la Guardia Femenina en Auschwitz, y quien supervisó las selecciones que condenaron a miles de personas a la muerte, fue juzgada por los polacos y ejecutada. Sin embargo, otras guardias con responsabilidades similares, juzgadas por los estadounidenses, recibieron sentencias mucho más leves. Los británicos llevaron a cabo el famoso juicio de Bergen-Belsen en 1945, donde Irma Grese fue condenada a muerte y ejecutada. Sin embargo, este juicio se centró específicamente en los crímenes cometidos en Bergen-Belsen, no en Auschwitz. Muchas guardias que sirvieron en ambos campos fueron juzgadas únicamente por los crímenes de Bergen-Belsen, eludiendo así el castigo por los crímenes más graves cometidos en Auschwitz. Los tribunales polacos fueron los más severos. Polonia había sufrido el impacto directo del sistema de campos de concentración nazi en su territorio. Los juicios en Cracovia, entre 1946 y 1948, resultaron en las sentencias más severas. De los 8 exguardias de Auschwitz juzgados por Polonia, 6 fueron ejecutados y 2 recibieron cadena perpetua. Maria Mandel fue ejecutada en Cracovia en 1948. Elisabeth Falkenrath, supervisora de sección en Auschwitz, fue ahorcada en 1946. Estas ejecuciones enviaron un mensaje claro. Para los polacos, no había piedad para quienes participaron en el exterminio en suelo polaco. Los soviéticos adoptaron un enfoque diferente. En lugar de juicios públicos elaborados, favorecieron juicios rápidos seguidos de la deportación a campos de trabajo siberianos. Se estima que unos 40 exguardias de Auschwitz fueron capturados por los soviéticos y enviados al Gulag. Muchos nunca regresaron. Katharina Müller fue capturada por el Ejército Rojo en 1945 y condenada a 25 años de trabajos forzados. Pasó 11 años talando árboles en Siberia antes de ser liberada en 1956, durante el deshielo post-Stalin. Al regresar a Alemania, descubrió que su familia la había dado por muerta y se había vuelto a casar. Los franceses solo perseguían delitos contra ciudadanos franceses, lo que creaba otra laguna en el sistema judicial. Un guardia podía ser castigado por maltratar a prisioneros franceses, pero eludir por completo el castigo por delitos idénticos contra prisioneros de otras nacionalidades. Pero el mayor problema no fueron las diferencias entre tribunales, sino la destrucción sistemática de pruebas. Los nazis habían quemado deliberadamente la mayoría de los documentos sobre el funcionamiento interno de los campos, listas del personal, informes de actividades, fotografías. Todo fue destruido en los últimos meses de la guerra. Esto creó una situación kafkiana en la que,
Incluso cuando se capturaba a exguardias, era difícil probar con exactitud sus actos. Muchos fueron liberados por falta de pruebas suficientes, a pesar de los testimonios de los supervivientes. Rosa Müller fue arrestada en 1946, acusada de ser guardia en Auschwitz. Decenas de exprisioneros la identificaron y describieron su brutalidad. Sin embargo, no existían documentos oficiales que acreditaran su empleo en el campo. Su abogado argumentó que se trataba de un caso de identidad errónea. Tras 2 años de juicio, fue puesta en libertad por falta de pruebas concluyentes. La situación empeoró drásticamente en la década de 1950, cuando la Guerra Fría cambió las prioridades políticas. Alemania Occidental se convirtió en un aliado estratégico contra el comunismo. El enfoque pasó del castigo por los crímenes nazis a la reconstrucción de Alemania como baluarte contra la Unión Soviética. En 1951, el alto comisionado de los Estados Unidos, John McCloy, concedió el indulto a docenas de criminales de guerra nazis. Las penas de muerte se conmutaron por penas de prisión. Las cadenas perpetuas se redujeron a entre 10 y 15 años. Muchos exguardias que cumplían largas condenas fueron liberados años antes. La justificación siempre fue política. Debemos avanzar. No podemos vivir en el pasado. Alemania debe plantarse firme contra el comunismo. Para los supervivientes y las familias de las víctimas, estas palabras fueron como una segunda traición. Esta política de olvido conveniente permitió a cientos de exguardias llevar una vida normal durante décadas. Muchos se casaron, tuvieron hijos y se convirtieron en abuelos respetables. Sus familias nunca supieron la verdad sobre su pasado. La situación cambió solo en la década de 1960, cuando una nueva generación de alemanes comenzó a cuestionar el pasado nazi de sus padres. El juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961 reavivó el interés mundial por los crímenes nazis. Alemania Occidental se vio obligada a reabrir las investigaciones sobre crímenes de guerra. Se estableció una nueva doctrina jurídica. Ya no era necesario probar crímenes específicos e individuales. Bastaba con demostrar la participación consciente en el sistema de exterminio. Esto dio lugar a una oleada de juicios tardíos en las décadas de 1970 y 1980. Decenas de exguardias de edad avanzada, algunos mayores de 80 años, fueron llevados a los tribunales. El problema era que la mayoría ya había fallecido de vejez. Hermine Braunsteiner fue extraditada de Estados Unidos a Alemania en 1973 y juzgada en Düsseldorf. El juicio duró 6 años y culminó con su condena a cadena perpetua en 1981. Tenía 62 años al momento de su condena, 36 años después de cometer los crímenes. Los pocos juicios que se llevaron a cabo generaron intensos debates sobre la justicia retardada. Para algunos, más vale tarde que nunca. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Para otros fue cruel e inútil procesar a nonagenarios en silla de ruedas. Eva Kor, sobreviviente de los experimentos médicos de Joseph Mengele, dijo: "No importa si tienen 90 años. Lo que importa es que la sociedad diga, esto estuvo mal. Siempre lo ha estado. Siempre lo estará". Pero otros sobrevivientes discreparon. Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, argumentó que los juicios aplazados servían más para educar a las generaciones más jóvenes que para castigar a los culpables. La realidad es que la justicia por los crímenes de Auschwitz fue profundamente deficiente. La mayoría de los perpetradores nunca fueron castigados. Quienes fueron juzgados recibieron sentencias inconsistentes. Muchos fueron liberados prematuramente por motivos políticos. Este fracaso sistemático de la justicia dejó una profunda huella en la memoria colectiva. Demostró que incluso los peores crímenes de la historia pueden quedar impunes si las víctimas son impotentes y los perpetradores pueden ocultarse entre la gente común. Hoy, al observar las cifras, 21 mujeres juzgadas de aproximadamente 250, la pregunta es inevitable. ¿Cuántos exguardias de Auschwitz murieron libres, rodeados de familias que nunca supieron la verdad? La respuesta es inquietante. Probablemente la gran mayoría. ¿Sigue siendo justicia a los 90 años o es solo teatro? ¿Qué opinas de los juicios tardíos? Para comprender cómo estas mujeres lograron reconstruir sus vidas después de la guerra, es fundamental comprender exactamente
¿Qué hicieron en Auschwitz? No fueron figuras periféricas ni meras observadoras. Fueron participantes activas y esenciales en el funcionamiento de la maquinaria de exterminio. El complejo de Auschwitz-Birkenau contaba con una jerarquía femenina compleja y bien organizada. En la cima se encontraba la Oberaufseherin, supervisora jefa, responsable de todas las guardias del campo. Por debajo de ella se encontraban las supervisoras de sección, las guardias superiores y las guardias regulares. Maria Mandel fue Oberaufseherin de Auschwitz-Birkenau entre 1942 y 1944. Nacida en Austria en 1912, llegó a Auschwitz a los 30 años tras su entrenamiento en Ravensbrück. El destino de decenas de miles de prisioneras estaba en sus manos. Mandel no solo supervisaba a los demás guardias, sino que participaba directamente en la selección en la rampa de llegada. Cuando llegaban trenes cargados de deportados, ella estaba allí, señalando a la derecha, mano de obra esclava, o a la izquierda, cámaras de gas. Los sobrevivientes la describieron como alguien que tomaba estas decisiones cruciales con una frialdad aterradora. Todas las guardias de Auschwitz recibieron entrenamiento en Ravensbrück, el principal campo de concentración femenino. Allí aprendieron no solo las normas y procedimientos, sino también la mentalidad necesaria para desempeñar sus funciones. El entrenamiento incluyó una desensibilización sistemática ante la violencia. Los guardias fueron expuestos deliberadamente a escenas de sufrimiento y muerte hasta que perdieron la capacidad de empatizar con las víctimas. Aprendieron a ver a los presos no como seres humanos, sino como elementos subversivos que debían ser controlados. Margot Dreschel llegó a Auschwitz en 1943, a los 21 años, tras 6 meses de entrenamiento en Ravensbrück. En testimonios de posguerra, exprisioneras la describieron como una de las guardias más brutales del campo. Golpeaba a las mujeres como si cortara leña, recordó una sobreviviente. Nunca mostraba ninguna emoción, ni rabia ni placer. Era como una máquina. Las responsabilidades de los guardias en Auschwitz eran amplias y variadas. Supervisaban los barracones de mujeres, donde decenas de miles vivían en condiciones inhumanas. Organizaban los pases de lista matutinos que podían durar horas bajo el frío y la lluvia. Distribuían las raciones de comida insuficientes. Administraban castigos corporales por infracciones reales o imaginarias. Pero su papel más siniestro era participar en las selecciones. Regularmente, los guardias tenían que elegir a los prisioneros que serían enviados a las cámaras de gas, los enfermos, los débiles, los que ya no podían trabajar. No era una tarea ocasional ni extraordinaria. Formaba parte de la rutina diaria del campo. Irma Grese, ejecutada por los británicos en 1945 a los 22 años, comenzó como guardia regular en Ravensbrück antes de ser transferida a Auschwitz. Ascendió rápidamente en la jerarquía gracias a su eficiencia y brutalidad. A los 20 años, ya supervisaba a 30.000 prisioneros. Los sobrevivientes informaron que Grese siempre llevaba un látigo y una pistola. Los usaba con profusión. Tenía la costumbre de elegir mujeres hermosas para torturarlas especialmente, aparentemente motivado por un sadismo sexual que escandalizaba incluso al resto del personal del campo. Disfrutaba humillando a las jóvenes, recordó Gisela Perl, médica húngara que sobrevivió a Auschwitz. Las obligaba a desnudarse por completo durante las inspecciones, incluso con el frío intenso. Se reía cuando temblaban de vergüenza y frío. Los guardias también participaron en acciones especiales, un eufemismo nazi para el exterminio masivo. Cuando llegaban grandes cargamentos de deportados, todo el personal femenino del campo se movilizaba para procesar a los recién llegados. Esto incluía separar a las familias, confiscar pertenencias y enviar a los condenados a las cámaras de gas. Elisabeth Volkenrath, ahorcada por los polacos en 1946, supervisó estas operaciones con eficiencia administrativa. Exprisioneros informaron que mantenía listas detalladas de las pertenencias confiscadas y supervisaba personalmente la distribución de los bienes de las víctimas entre el personal del campo. La vida de los guardias dentro de Auschwitz era paradójica. Vivían en condiciones relativamente cómodas, habitaciones individuales, comida suficiente y tiempo libre los fines de semana. Muchos forjaron amistades entre ellos, organizaban fiestas
y mantenían correspondencia con sus familias en sus países de origen. Johanna Langefeld, quien supervisaba a los guardias en Ravensbrück y posteriormente en Auschwitz, enviaba cartas periódicas a su hija, describiéndole su importante labor para el Reich. Nunca mencionó específicamente en qué consistía dicha labor. Esta normalidad de la vida cotidiana contrastaba dramáticamente con la brutalidad de sus labores profesionales. Era posible torturar a los prisioneros durante el día y luego relajarse escuchando música en la radio. Esta compartimentación psicológica sería crucial para su capacidad de llevar una vida normal después de la guerra. El salario de los guardias era atractivo para la época, especialmente para las jóvenes de familias obreras. Recibían no solo dinero, sino también ropa, comida y alojamiento gratuitos. Para muchas, sobre todo durante los difíciles años de la guerra, era una oportunidad de ascenso social. Herta Bote, quien sirvió en Stutthof y Bergen-Belsen antes de llegar a Auschwitz, describió más tarde su motivación. Era un buen trabajo, pagaban bien y prometían que era un trabajo importante para la patria. Era joven y necesitaba el dinero. Pero más allá de las motivaciones económicas, muchos guardias abrazaron sinceramente la ideología nazi. Creían participar en un proyecto histórico de purificación racial. Esta convicción ideológica les facilitaba justificar sus acciones, tanto ante sí mismos como ante los demás. Documentos encontrados después de la guerra muestran que algunos guardias solicitaron traslados a campos más activos, donde pudieran contribuir más a la solución final. No eran simplemente empleados que cumplían órdenes, eran beligerantes activos que implementaban el genocidio. La estructura jerárquica también generó competencia entre los guardias. Quienes demostraron mayor eficiencia y brutalidad recibieron ascensos y privilegios adicionales. Este sistema de incentivos fomentó una escalada constante de la violencia. Al terminar la guerra, estas mujeres se enfrentaron a un complejo problema psicológico. ¿Cómo podían justificar ante sí mismas y ante los demás los 3, 4 o 5 años que pasaron participando en el mayor crimen de la historia? ¿Cómo podían explicar que habían elegido, día tras día, participar en el sufrimiento y la muerte de personas inocentes? La respuesta para la mayoría fue la negación. No solo la negación legal, afirmando su inocencia ante el tribunal, sino una profunda negación psicológica. Muchos desarrollaron narrativas alternativas en las que ellos mismos eran víctimas de las circunstancias, jóvenes inocentes forzados por un sistema opresivo. Esta capacidad de reescribir sus propias historias sería crucial para su supervivencia psicológica en la posguerra. Les permitió verse como personas normales, que simplemente habían tenido la mala suerte de vivir en una época terrible. Pero para los sobrevivientes que las conocieron en Auschwitz, estas mujeres nunca fueron víctimas. Fueron perpetradoras activas que repetidamente eligieron causar sufrimiento innecesario. Esta divergencia de perspectivas crearía tensiones duraderas sobre la memoria, la justicia y la responsabilidad moral. ¿Cómo se convirtieron las mujeres normales en máquinas de matar? ¿Fue el sistema o ya había algo dentro de ellas? Deja tu teoría en los comentarios. Irma Ida Ilse Gries nació el 7 de octubre de 1923 en una pequeña granja en Brechen, al norte de Alemania. Hija de un peón agrícola y una ama de casa, creció en una familia de 5 hijos, en circunstancias modestas, pero no de indigencia. Nada en su infancia hacía presagiar el futuro desastroso que le aguardaba. Grese era una niña aparentemente normal. Asistió a la escuela local hasta los 14 años. Obtuvo calificaciones promedio, disfrutaba de la lectura y soñaba con trabajar en una gran ciudad. Después de terminar la escuela, consiguió trabajo como ayudante en una granja lechera cercana. Era conocida por ser trabajadora y confiable. A los 15 años, se unió a la Liga de Chicas Alemanas, Bund Deutscher Mädel, la organización juvenil femenina del partido nazi. Para muchas chicas de su edad, era simplemente la forma de hacerlo, una actividad social normal en una sociedad cada vez más militarizada. En 1940, a los 17 años, Grese vio un anuncio que buscaba mujeres jóvenes para trabajos importantes en los territorios del este. El salario ofrecido triplicaba lo que podía ganar en la granja. Para una chica de familia pobre, parecía una oportunidad de oro. Solicitó el puesto y fue aceptada. En marzo de 1940,
llegó al campo de concentración de Ravensbrück para recibir entrenamiento de guardia. Acababa de cumplir 17 años. El entrenamiento en Ravensbrück duró 6 semanas. Grace aprendió las normas del campo, las técnicas de control de multitudes, el uso de armas y, fundamentalmente, a considerar a las prisioneras no como seres humanos, sino como elementos peligrosos que debían ser controlados con firmeza. María Mandl, quien supervisó parte de su capacitación, señaló que Grace se adaptó rápidamente a las exigencias del trabajo. No dudó en aplicar castigos corporales, escribió Mandl en un informe. Demuestra potencial para puestos de responsabilidad. En julio de 1940, Grace fue trasladada a Auschwitz-Birkenau. A los 17 años, se convirtió en una de las guardias más jóvenes del mayor campo de exterminio de la historia. Lo que ocurrió en los años siguientes convirtió a una muchacha rural alemana en una de las criminales de guerra más brutales del siglo XX. Grace se distinguió rápidamente por su eficiencia y crueldad. Inicialmente, supervisó un cuartel con 500 prisioneras. A los pocos meses, fue ascendida a supervisar una sección entera con 3.000 prisioneras. A los 20 años, ya estaba a cargo de 30.000 mujeres. Los exprisioneros la describieron como una figura aterradora, alta, 1,75 m, rubia, siempre impecablemente uniformada, portaba un látigo de cuero y una pistola. Sus botas negras de cuero resonaban por los pasillos del campo, anunciando su llegada. Cuando la vimos de lejos, se nos paró el corazón, recordó la sobreviviente húngara Olga Lengyel. Tenía una sonrisa terrible en los labios mientras golpeaba a los prisioneros. Era como si disfrutara genuinamente de su sufrimiento. Grace desarrolló técnicas de tortura únicas que la hicieron famosa entre las prisioneras. Obligaba a las mujeres a permanecer de pie durante horas bajo un frío gélido. Organizaba humillantes inspecciones en las que las prisioneras debían desnudarse por completo. Seleccionaba arbitrariamente a mujeres para aplicarles castigos violentos por infracciones imaginarias. Sus especialidades incluían el uso sistemático de perros para aterrorizar a las prisioneras y la aplicación de azotes que a menudo resultaban en la muerte. Los sobrevivientes informaron que parecía elegir deliberadamente a las mujeres más jóvenes y hermosas para sus torturas más sádicas. Odiaba especialmente a las mujeres que aún conservaban cierta dignidad, testificó Gisela Perl. Quebrantar el espíritu de las prisioneras era para ella más importante que simplemente matarlas. Pero quizás lo más inquietante de Irma Grace fue su juventud. A los 21 años, cuando alcanzó la cúspide de su poder en Auschwitz, supervisó el destino de decenas de miles de mujeres. ¿Cómo pudo alguien tan joven volverse tan cruel? Documentos encontrados después de la guerra sugieren que Grace abrazó plenamente la ideología nazi de purificación racial. En cartas a su familia, describió su labor como limpiar Europa de elementos indeseables. Para ella, los prisioneros no eran seres humanos, sino obstáculos que debían ser eliminados. Esta deshumanización sistemática permitió que una campesina se convirtiera en una máquina de tortura y muerte. La propaganda nazi había sido tan efectiva que Grace creía sinceramente que estaba realizando una labor moralmente justa. Su carrera en Auschwitz terminó abruptamente en enero de 1945, cuando las tropas soviéticas se acercaron al campo. Junto con otros miembros del personal, Grace participó en la evacuación forzosa de prisioneros, las infames marchas de la muerte, que se cobraron la vida de miles de personas exhaustas y enfermas. Cuando los alemanes finalmente se rindieron, Grace fue capturada por las fuerzas británicas en mayo de 1945. A diferencia de muchos otros guardias que lograron escapar, ella fue rápidamente identificada por exprisioneros que estaban siendo atendidos en campos de refugiados. El juicio de Irma Grace en Lüneburg, en septiembre de 1945, fue uno de los primeros juicios importantes contra criminales de guerra nazis. Las pruebas en su contra fueron abrumadoras. Decenas de sobrevivientes dieron testimonio detallado sobre su brutalidad. Durante el juicio, Grace mostró poco remordimiento. Al ser interrogada sobre la tortura, respondió que solo cumplía órdenes y hacía su trabajo. Afirmó que los prisioneros eran criminales peligrosos que necesitaban un control estricto. Era muy joven, declaró ante el tribunal. No entendía del todo lo que estaba pasando.
Simplemente obedecía a mis superiores. Pero los testimonios de los sobrevivientes pintaron una imagen diferente. Describieron a alguien que desobedeció las órdenes, que inventó torturas innecesarias, que se complacía sádicamente en el sufrimiento ajeno. El 17 de noviembre de 1945, Irma Grese fue condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad. Tenía 22 años. En prisión, a la espera de su ejecución, Grese escribió cartas a su familia defendiendo su inocencia. «Fui víctima de las circunstancias», le escribió a su hermana. «Nunca quise hacerle daño a nadie, solo trabajaba». El 13 de diciembre de 1945, Irma Grese fue ahorcada en la prisión de Hameln. Fue una de las primeras mujeres ejecutadas por crímenes de guerra nazis. Tenía 22 años y 2 meses. Sus últimas palabras fueron «Schnell», rápido. No mostró remordimiento hasta el final. La historia de Irma Grese plantea preguntas profundamente inquietantes sobre la naturaleza humana y la responsabilidad moral. ¿Cómo una niña aparentemente normal se convirtió en una de las criminales más brutales de la historia? ¿Fue producto del sistema o había algo inherentemente cruel en su personalidad? Los psicólogos que estudiaron su caso señalan la combinación fatal de juventud, ideología extremista y poder absoluto. Grese llegó a Auschwitz en una edad de formación, cuando su personalidad aún se estaba desarrollando. El ambiente del campo, que premiaba la crueldad y castigaba la compasión, moldeó su psique de forma irreversible. A diferencia de muchos otros guardias que lograron llevar una vida normal después de la guerra, Grese nunca tuvo esa oportunidad. Su ejecución a los 22 años la transformó en un símbolo de la maldad nazi, joven, hermosa y absolutamente despiadada. Para los sobrevivientes de Auschwitz, la ejecución de Grese representó una inusual victoria de la justicia, pero también planteó una pregunta inquietantemente simple. ¿Cuántas otras Irma Greses lograron escapar y reconstruir sus vidas en el anonimato? Elisabeth Volkenrath nació en 1919 en el seno de una familia de clase media en Schönau, cerca de Heidelberg. A diferencia de Irma Grese, quien provenía de un entorno rural modesto, Volkenrath tenía estudios superiores y provenía de una familia que apoyó con entusiasmo al régimen nazi desde sus inicios. Su padre era funcionario del gobierno local y miembro del partido nazi desde 1933. Su madre organizaba eventos para mujeres nazis en la comunidad. Elisabeth creció en un ambiente donde la ideología de Hitler no solo era aceptada, sino celebrada como el futuro de Alemania. En 1940, a los 21 años, Volkenrath se ofreció como voluntaria para colaborar en el esfuerzo bélico en los territorios orientales. A diferencia de otros guardias, motivados principalmente por la necesidad económica, a ella la impulsaba una auténtica convicción ideológica. Llegó a Auschwitz-Birkenau en septiembre de 1940, tras su entrenamiento en Ravensbrück. Rápidamente se distinguió, no por su brutalidad física como la de Grese, sino por su fría y calculadora eficiencia administrativa. Como supervisora de sección, Volkenrath comandaba a aproximadamente 15.000 prisioneras en la sección de mujeres de Birkenau. Su especialidad era organizar las selecciones que determinaban quiénes vivirían y quiénes morirían. Las exprisioneras la describían como alguien que tomaba estas decisiones con la misma serenidad que un contador organizando hojas de cálculo. Nunca gritó, nunca mostró emoción, recordó la sobreviviente polaca Sara Nomberg. Simplemente señalaba con el dedo, tú a la derecha, tú a la izquierda. Decidió cientos de vidas en cuestión de minutos, como si estuviera clasificando el correo. Volkenrath desarrolló un sistema eficiente de selección, organizó a los prisioneros en filas, evaluó rápidamente su condición física y productividad laboral, y tomó decisiones instantáneas sobre su destino. Su productividad en estas selecciones impresionó incluso a los comandantes masculinos del campo. Documentos encontrados después de la guerra muestran que Volkenrath envió informes detallados a Berlín sobre la optimización del proceso de selección. Sugirió mejoras técnicas para hacer el exterminio más eficiente. Para ella, el genocidio era simplemente un problema administrativo por resolver. Su frialdad contrastaba dramáticamente con el sadismo físico de guardias como Grese. Volkenrath rara vez golpeaba personalmente a los prisioneros. Prefería métodos más limpios, reducir las raciones
transferirlos a trabajos que equivalían a la pena de muerte y enviarlos directamente a las cámaras de gas. Mataba con formularios en lugar de látigos, dijo Primo Levi, quien conoció a supervivientes de Auschwitz después de la guerra. Era la maldad burocrática en su forma más pura. Ante la llegada de las tropas soviéticas en enero de 1945, Völkenrath participó en la evacuación del campo. Supervisó personalmente el transporte de miles de prisioneras en marchas de la muerte a través de la gélida Polonia. Capturada por los británicos en mayo de 1945, fue identificada por exprisioneros y juzgada en el juicio de Bergen-Belsen. Durante el juicio, mantuvo la actitud fría y calculadora que la caracterizó en Auschwitz. Cumplía órdenes, declaró ante el tribunal. Mi trabajo era mantener el orden y la eficiencia en el campamento. Nunca actué por motivos personales, sino profesionales. Esta defensa, presentar el genocidio como un trabajo administrativo rutinario, sería utilizada por muchos criminales nazis. Völkenrath fue uno de los primeros en articularla sistemáticamente. Condenada a muerte en noviembre de 1945, fue ahorcada en diciembre del mismo año. Tenía 26 años. Hasta el final, sostuvo que había sido una empleada competente en el cumplimiento de sus responsabilidades profesionales. Maria Mandl representa un caso aún más complejo. Nacida en Austria en 1912, llegó a Auschwitz en 1942 como supervisora principal de todas las guardias femeninas. Era inteligente, culta y poseía un profundo conocimiento de los campos de concentración. Mandl había servido previamente en Lichtenburg y Ravensbrück, donde desarrolló los métodos que posteriormente implementaría en Auschwitz. Era considerada una experta en el manejo de prisioneras. En Auschwitz, Mandl supervisó a unas 40.000 prisioneras. No solo organizaba las rutinas diarias del campo, sino que también participaba directamente en la selección en la rampa de llegada de los trenes de deportados. Los sobrevivientes la describieron como una figura paradójica, atractiva, elegantemente vestida, hablaba varios idiomas y demostraba un profundo conocimiento de la música y la literatura. Al mismo tiempo, tomaba decisiones sobre la vida y la muerte con una frialdad que escandalizó incluso a otros oficiales nazis. Podía hablar de Goethe por la mañana y enviar a 1000 personas a la muerte por la tarde, recordó Fania Fenelon, una música francesa que sobrevivió a Auschwitz. Era como si fueran dos personas distintas en un mismo cuerpo. Mandl tenía un interés particular por la música. Organizó una orquesta de prisioneros que tocaba durante las ejecuciones y para el entretenimiento de los funcionarios. Esta orquesta se convirtió en un símbolo inquietante de cómo el arte y la cultura podían coexistir con el genocidio. Cuando escapó de Auschwitz en enero de 1945, Mandl intentó ocultar su identidad utilizando documentos falsos. Fue capturada por los estadounidenses, pero logró engañar a los investigadores iniciales haciéndose pasar por una refugiada austriaca. No fue identificada hasta 1946, cuando exprisioneros la reconocieron en un campo de refugiados. Fue extraditada a Polonia, donde fue juzgada en Cracovia. El juicio polaco fue diferente de los juicios aliados. Los polacos habían experimentado directamente el impacto de Auschwitz en su territorio y estaban decididos a administrar una justicia severa. Durante el juicio, cientos de sobrevivientes testificaron contra Mandl. Describieron con detalle su participación en las selecciones, torturas y ejecuciones. Las pruebas fueron abrumadoras. Mandl intentó varias estrategias de defensa. Primero alegó su absoluta inocencia. Luego admitió estar presente, pero negó su participación activa. Finalmente argumentó que cumplía órdenes y no tenía otra opción. Ninguna de estas defensas convenció al tribunal polaco. En noviembre de 1947, Maria Mandl fue condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad. Convirtieron Auschwitz en una fábrica de muerte, declaró el juez durante la sentencia. No existe ninguna circunstancia atenuante que justifique su participación en el exterminio de cientos de miles de inocentes. Mandl fue ahorcada en Cracovia en enero de 1948. Tenía 35 años. A diferencia de Grese y Völkenrath, mostró cierto remordimiento en sus últimos días, escribiendo cartas en las que admitía haber cometido terribles errores.
Los casos de Volkenrath y Mandl ilustran diferentes aspectos de la participación femenina en el Holocausto. Volkenrath representó la maldad burocrática, alguien que transformó el genocidio en una rutina administrativa. Mandl representó a los maleducados, alguien que utilizó la inteligencia y la cultura para optimizar el exterminio. Ambas fueron ejecutadas, pero sus historias plantean inquietantes preguntas sobre cuántas otras mujeres similares lograron escapar de la justicia. ¿Cuántas Elizabeths y Marías vivieron vidas tranquilas en la posguerra, utilizando sus habilidades administrativas en empleos respetables? La respuesta es que probablemente cientos de exguardias con perfiles similares lograron reconstruir sus vidas anónimamente. Tenían la educación suficiente para crear identidades falsas convincentes. Eran lo suficientemente inteligentes como para evitar ser capturados, y eran lo suficientemente normales como para integrarse en la sociedad de posguerra. Esta inquietante realidad, que algunos de los peores criminales de guerra lograron vivir como ciudadanos respetables, continúa acechando la memoria del Holocausto hasta el día de hoy. Volvamos a aquella ventana de Frankfurt, en 1956. La cortina estaba entreabierta. Los vecinos murmuraban sobre la misteriosa mujer del apartamento 3. Ahora sabemos quién era, sabemos qué hizo, sabemos cómo vivió después. Su historia no es única. Cientos de mujeres como ella regresaron a casa después de 1945 y rehicieron sus vidas sobre la base del silencio y la negación. Algunos fueron finalmente descubiertos y castigados. Otros murieron libres, llevándose sus secretos a la tumba. Muchos formaron familias amorosas, sin contarles jamás a sus hijos la sangre que tenían en sus manos. Pero la pregunta central sigue siendo: ¿qué significa vivir después, cuando uno ha participado en lo indecible? Para estas mujeres, vivir después parece haber significado principalmente negación. Negación de haber hecho algo malo, negación de tener opciones, negación de que sus acciones importaran. Esta negación no era solo una estrategia de supervivencia legal, era una estrategia de supervivencia psicológica. Admitir la verdad sobre sí mismos les habría impedido seguir viviendo. Es más fácil creer que era solo una joven que seguía órdenes que afrontar el hecho de que elegiste repetidamente causar sufrimiento a personas inocentes. Herta Bote, en su entrevista de 1980, ejemplificó perfectamente esta mentalidad. ¿Por qué debería arrepentirme? Era joven, estaba obedeciendo órdenes, era la guerra. Esta capacidad de reescribir la propia historia, de transformar la participación activa en victimización pasiva, permitió a cientos de exguardias vivir durante décadas sin enfrentar la realidad de sus crímenes. Algunos desarrollaron narrativas elaboradas en las que ellos mismos eran las verdaderas víctimas de la propaganda aliada, de abogados incompetentes, de una sociedad que no entendía las circunstancias especiales de la guerra. Para los sobrevivientes, vivir después significó algo completamente diferente. Significó vivir para siempre con la certeza de que sus torturadores eran libres, criar hijos, ser abuelos cariñosos y vivir vidas plenas. Muchos sobrevivientes informaron tener pesadillas recurrentes en las que imaginaban a sus antiguos tutores en hogares cómodos mientras ellos sufrían cicatrices físicas y psicológicas permanentes. Eva Kor, quien sobrevivió a los experimentos de Mengele, describió esta sensación. Era insoportable saber que quienes nos hicieron sufrir eran libres, felices, rodeados de familias que los amaban. Nosotros cargábamos con el dolor, ellos vivían como si nada hubiera pasado. Esta injusticia fundamental, que el bien y el mal no siempre reciben lo que merecen, fue una de las lecciones más duras de la historia de la posguerra. Algunos sobrevivientes canalizaron su dolor a través del activismo, dedicando sus vidas a preservar la memoria del Holocausto y educar a las generaciones futuras. Otros se refugiaron en el silencio, intentando reconstruir sus vidas sin mirar atrás. Pero todos llevaban el peso de saber que muchos de sus torturadores nunca enfrentaron las consecuencias de sus crímenes. Para la sociedad alemana, vivir después significó una lucha generacional con la culpa, la responsabilidad y la memoria. ¿Cómo reconstruye una nación su identidad moral tras cometer el mayor crimen de la historia? La respuesta alemana fue compleja y contradictoria.
periodos de negación seguidos de periodos de dolorosa confrontación, intentos de olvido intercalados con obligaciones de recordar. En la década de 1950, la opción era olvidar. Era más cómodo creer que los autores de los crímenes nazis eran demonios, no personas normales que ahora formaban parte de la vida cotidiana. En las décadas de 1960 y 1970, una nueva generación forzó una confrontación con el pasado. Los juicios tardíos, aunque imperfectos, transmitieron un mensaje. Las acciones tienen consecuencias, incluso décadas después. Hoy, casi 80 años después, esta lucha continúa. Nuevos extremistas niegan el Holocausto. Políticos de derecha minimizan los crímenes nazis. Los jóvenes alemanes se preguntan por qué deberían asumir la responsabilidad histórica. Las historias de los antiguos guardias de Auschwitz siguen siendo relevantes porque nos recuerdan verdades incómodas sobre la naturaleza humana. Demuestran que el mal rara vez viene con cuernos y cola. Suele tener rostro humano, sonríe a los vecinos y hornea galletas navideñas para los nietos. Demuestran que las personas normales pueden convertirse en perpetradores cuando las sociedades normalizan la violencia contra los grupos marginados. Demuestran que simplemente seguir órdenes no es excusa válida para cometer atrocidades. Demuestran que las decisiones individuales existen incluso en los sistemas más autoritarios y advierten que la responsabilidad individual no desaparece, por muy poderosos que sean los sistemas que nos rodean. En los hogares alemanes actuales, cuelgan fotografías de abuelas sonrientes con niños en brazos. Algunas de estas abuelas participaron en el mayor crimen de la historia de la humanidad. Esta es la inquietante realidad de la memoria humana, y por eso es necesario seguir contándolas, no para satisfacer la curiosidad morbosa sobre el pasado, sino para recordarnos nuestra propia capacidad de elegir entre el bien y el mal, para advertirnos de los peligros de la indiferencia moral, para enseñarnos que la responsabilidad individual nunca desaparece. Eva Schloss, sobreviviente de Auschwitz, lo resumió así: cuando veo a la gente hoy indiferente ante el sufrimiento de los refugiados, cuando veo a políticos deshumanizando a las minorías, pienso en los guardias. Ellos también eran personas normales que tomaron decisiones terribles. Si hay una lección final en las historias de estas mujeres, es que la capacidad para el bien y el mal existe en cada ser humano. Las circunstancias pueden influir en nuestras decisiones, pero no las determinan por completo. Irma Grese no nació siendo un monstruo. Elisabeth Volkenrath no vino al mundo con la intención de participar en un genocidio. María Mandel no soñó de niña con enviar gente a las cámaras de gas. Estas fueron decisiones, pequeñas decisiones cotidianas que se agravaron en crímenes masivos. La decisión de aceptar la propaganda de odio, la decisión de ver a otros seres humanos como menos que humanos, la decisión de obedecer órdenes inmorales sin cuestionarlas, y después de la guerra, la opción de negar, olvidar y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Estas son decisiones que todos enfrentamos en menor medida a diario. ¿Cómo respondemos a la injusticia? ¿Cómo respondemos al sufrimiento ajeno? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por nuestros principios morales? La memoria es nuestra única arma contra el olvido, y el olvido es el mejor aliado del mal. Por eso, estas historias, por muy perturbadoras que sean, necesitan ser preservadas y contadas, no como entretenimiento, sino como educación, no como un juicio del pasado, sino como una guía para el futuro. En un mundo donde el autoritarismo resurge, donde las minorías son perseguidas y donde todavía existen campos de concentración, las lecciones de Auschwitz siguen siendo urgentemente relevantes. Los exguardias que lograron vivir después nos recuerdan que la impunidad es posible, que las personas pueden participar en atrocidades y luego llevar una vida aparentemente normal, pero también nos recuerdan que la responsabilidad moral no tiene fecha de caducidad, que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando éstas tardan décadas en manifestarse. Mientras escribimos estas líneas, los últimos supervivientes del Holocausto están muriendo. Pronto, ya no habrá testigos directos de los horrores de Auschwitz. La responsabilidad de preservar estos recuerdos, incluidos los inquietantes recuerdos de los perpetradores, recae en nosotros, en las generaciones que nunca conocieron la guerra mundial,
que crecieron en paz y prosperidad. Es una responsabilidad que no podemos dejar de cumplir, porque cuando olvidamos el pasado, nos condenamos a repetirlo. Los exguardias de Auschwitz, que vivieron en silencio durante décadas, nos enseñaron que es posible ocultar la verdad durante mucho tiempo, pero también nos enseñaron que la verdad con el tiempo emerge. Nuestra tarea es asegurar que siga surgiendo, que siga contándose, que siga sirviendo de advertencia y guía, para que nunca más tengamos que preguntarnos, ¿cómo es que personas normales se convirtieron en perpetradores del mal absoluto? Y para que siempre lo recordemos, la elección entre el bien y el mal está siempre en nuestras manos. Si las historias de los antiguos guardias te impactaron, prepárate para descubrir algo aún más inquietante: cómo los propios familiares de Hitler lidian con este legado maldito hasta el día de hoy. Algunos cambiaron sus nombres y huyeron a otros continentes. Otros abrazaron el activismo antinazi, y hay quienes aún defienden públicamente la memoria del dictador. En el video que se reproduce ahora en tu pantalla, conocerás a los descendientes directos de Hitler y cómo viven con el peso de llevar el apellido más odiado de la historia. Haz clic y descubre esta sorprendente historia.